Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cayetanamente, un espacio donde podemos conversar sobre diferentes temas relacionados con la salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy me va a dar mucho gusto conversar con ustedes sobre un comportamiento que se expresa de manera repetitiva en las personas. Se trata de un tipo de ansiedad denominado trastornos obsesivos compulsivos. Y para poder hablar de este tema, conocer un poquito más cómo es que se presenta y cómo se regula este comportamiento, tenemos como invitada a la doctora Edith Figueroa, quien es médico psiquiatra, jefe del Departamento de Trastornos de Ansiedad del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado, con entrenamiento en terapia cognitiva conductual y docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien ya le damos la bienvenida. Bienvenida, doctora Edith Figueroa. Buenos días, Dani. Agradezco la invitación. Doctora, generalmente cuando hablamos de este comportamiento repetitivo solemos decir el TOC, ¿verdad? ¿A qué se refiere el trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo hay que entender primero que es importante porque es el quinto trastorno mental más común a nivel mundial, ¿no? Entonces, como dice su nombre, tiene dos partes: el trastorno obsesivo, las obsesiones, y las compulsiones. Las obsesiones, pues, son pensamientos, imágenes o impulsos que la persona va a tener de forma recurrente, involuntaria, le va a generar malestar. Muchas veces estas obsesiones van a ser ilógicas, es decir, la persona va a decir, sé que esto no va a pasar, pero igual le preocupan, puede ser dudas, ¿no? Duda de que se ha lavado bien la mano, de que su mano está sucia o que diferentes objetos están contaminados. Esa es la primera parte. Y como estas obsesiones generan ansiedad, angustia y malestar, esto va a hacer que vengan las compulsiones. Las compulsiones van a ser conductas repetitivas que las personas van a hacer para disminuir la ansiedad o angustia que les va a generar estos pensamientos, ¿no? Nos íbamos al ejemplo de si pienso que mi mano, a pesar de que me he lavado, continúa sucia, entonces voy a lavarme una vez más, y como este pensamiento es repetitivo, y una vez más y una vez más, entonces las personas pueden llegar a tomarse bastante tiempo, incluso horas, lavándose la mano porque este pensamiento es repetitivo y en consecuencia la conducta como una respuesta también es repetitiva. Entonces nos lleva a pensar que hay ciertos parámetros para identificar cuándo es que ya hablamos de un trastorno y cuándo es que hablamos de conductas que de repente habitualmente podríamos hacer. Claro, a todas las personas nos ha pasado en algún momento que cuando estamos en casa y salimos, pensamos, ¿no? Y habré cerrado la puerta, habré apagado la cocina, habré desconectado la plancha. Estos pensamientos, si no son recurrentes y generan demasiada angustia y toman un buen tiempo, generalmente tomamos más de una hora para que sea ya considerado un trastorno, una hora al día, ¿no? Entonces, mientras no cumpla con esas características, es un pensamiento normal que le puede pasar a cualquier persona. Que podría decir. Exactamente, de preocupación normal, digamos, dentro de los límites normales, ¿no? El problema ya viene cuando te toma más de una hora al día el estar pensando, ¿y habré pagado? Y más aún, cuando yo vuelvo a mi casa para verificar si apagué la cocina o desconecté la plancha una y otra vez, y vuelvo a revisar y esto me puede traer problemas en el área laboral, en el área personal o familiar. Por ejemplo, si yo vuelvo y reviso una hora y verifico, pues voy a llegar tarde al trabajo o no me voy a concentrar en el trabajo porque estoy pensando una y otra vez en esta duda, ¿no? De que si lo he hecho o no. Esto significa entonces que estamos hablando de un índice de gravedad, ¿no? Que puede ir desde lo más sencillo hasta ser un elemento que ya implique una falta de funcionalidad en su vida diaria de las personas. Claro, podemos ver el tema de si es leve, moderado, grave, en cuanto al tiempo que nos puede tomar tanto los pensamientos obsesivos como las conductas, ¿no? Repetitivas, las compulsiones, por ejemplo. Mientras más tiempo nos tome, nos puede indicar mayor gravedad. Mientras más esferas alteren en nuestra funcionabilidad, es decir, la esfera laboral, la esfera, si uno estudia, académica, la esfera familiar, personal, mientras más abarque, hablamos de más gravedad de este trastorno. Generalmente encontramos que las personas suelen pensar que este trastorno se da cuando eres adulto.
¿Realmente es así? ¿Cuándo aparece? ¿Y qué casos es? La edad de aparición más frecuente es desde los 18 a los 25 años. Esa es la más frecuente, ¿no? Más o menos el 60% de las personas pueden desencadenar en esta edad. Pero no significa que no se pueda dar en adolescentes o incluso en niños. También se presentan casos, claro, menos frecuentes, pero sí, ¿no? Hay conductas que debemos observar en los niños adolescentes. Y hablamos de un TOC de inicio tardío, que es más de los 30 años, que solo es un 11% más o menos, ¿no? Pero esa es la edad más de presentación de este trastorno. Esto significa, por ejemplo, que de pronto las personas se dan cuenta que están teniendo estos comportamientos y a veces pueden dar explicaciones diferentes, ¿no? Porque me acostumbré, porque me habitué, pero ¿cuáles son los determinantes que hay que tener en cuenta para poder identificarlos? Claro, el principal problema de no identificar este trastorno en las personas y que haya un retraso en la búsqueda de ayuda es la falta de conocimiento de este trastorno, ¿no? Porque es un mal hábito, hay un temor al estigma social que puede haber respecto a los trastornos mentales o simplemente no se quieren exponer a esta situación de angustia que pueden provocar el hablarlos, el contarlos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si ya está viendo cambios como pensamientos muy repetitivos, involuntarios, que me generan mucho malestar, y también si es que está viendo conductas repetitivas que ya me están tomando muchas horas al día probablemente, hay que buscar ayuda, ¿no? Primero con nuestros familiares, que son nuestra fuente de más confianza, los más cercanos, y después también en profesionales, ¿no? Que podemos buscar ayuda. Y los factores que podrían incurrir en reforzar esta conducta, podríamos estar hablando del estilo de afrontamiento, de los estilos de crianza, los patrones culturales. ¿Involucran estos factores? Sí, todos los trastornos mentales tienen factores predisponentes, ¿no? Entonces puede ser la herencia, por ejemplo, el más importante, la genética, que algún familiar, puede ser familiar directo como el padre, la madre, puede ser el tío, el primo, también haya presentado un trastorno similar, ¿no? Eso es uno de los factores de riesgo. Pero también a lo largo de la niñez, de la vida en general, puede haber ciertos factores que precipiten o predispongan a este trastorno, traumas en la niñez, abandono, desnutrición. Todos esos factores estresantes para la persona pueden ser factores de riesgo y predisponentes para este trastorno. Hablando del contexto académico, ¿no? Hay una aparición prácticamente en la adolescencia y tiene muchas veces los jóvenes que enfrentarte a este contexto, ¿no? ¿Cómo los docentes, las personas que le rodean podrían entender este tipo de comportamiento? ¿Cómo deben entenderlo? Lo primero es conocer el trastorno, ¿no? Informarse un poco sobre estos trastornos que son tan prevalentes y sobre todo en esta edad. Doctora, este bajo rendimiento que a veces se observa no necesariamente es por factores académicos propiamente, sino porque detrás de ello hay un comportamiento oculto. ¿Es así? ¿Se visualiza eso así? Claro, es importante ver si el alumno tal vez está llegando tarde, no está cumpliendo los trabajos o no los está entregando, tal vez haya algo más de por medio, ¿no? De que esté impidiendo que se tenga un buen desempeño académico el alumno. Es importante observar estos cambios de conducta, sobre todo, los cambios repentinos de conducta en los alumnos. Podríamos decir que de repente en el hogar está apareciendo ciertas conductas que le quita tiempo, ¿no? Porque es ahí en el hogar donde de repente es más expresivo este tipo de comportamiento. Claro, el lugar donde las compulsiones se pueden hacer más visibles o más presentes por el entorno, sobre todo es en la casa, ¿no? Que es un lugar de confianza, donde nos sentimos más tranquilos, pero en el caso de los pacientes que tienen este trastorno, ahí es donde es más visible estas compulsiones y se repiten con mayor frecuencia. En cambio, en otros ámbitos como el académico o el laboral, estas compulsiones tienden a disminuir. ¿Por qué? Por la vergüenza o simplemente evitan ciertas cosas para evitar hacer estas compulsiones también en consecuencia. Pero justamente en ese aspecto hay una situación a la resistencia al tratamiento. A veces no es fácil o se observa que se tienen, los demás dicen existen conductas que no están siendo consideradas comunes, que no deberías no recurrir a un especialista, pero hay resistencia. ¿Se da así de esa manera? Claro, porque para empezar es difícil hablar sobre esto, no es algo muy sencillo, uno no lo entiende muy bien,
y entonces es difícil expresarlo, contarlo, como le decía, aunado al estigma que puede haber frente a estos trastornos o estos síntomas, ¿no? Entonces es difícil a veces para los usuarios, para las personas buscar una atención, hablar sobre sus síntomas, y eso genera un retraso en la búsqueda de ayuda con los profesionales de salud. Ahora, si nosotros comenzamos a entender el tratamiento, ¿no? ¿Cómo es que se está dando la intervención en estos casos? En las conductas terapéuticas, una vez que el usuario es evaluado, tenemos dos grandes pilares de la conducta terapéutica, ¿no? La psicoterapia cognitiva conductual y tenemos el tratamiento farmacológico. Okay. Estos dos tratamientos son de primera línea, ¿no? Pero ¿cuándo se va uno, cuándo se va otro? Lo ideal, lo que demuestra mayor eficacia es que reciban ambos tratamientos, pero a veces no es posible recibir ambos tratamientos. Por ejemplo, en un lugar alejado donde hay un médico, pero no hay una persona que tenga entrenamiento en psicoterapia conductual, probablemente va a ser complicado recibirla, ¿no? Entonces estos usuarios pueden recibir un tratamiento farmacológico. Claro, tiene que ser evaluado previamente por un médico, ¿no? Para poder iniciar estos tratamientos. Y en cuanto al tratamiento conductual, en la regulación de estas conductas, hoy en día, ¿cómo se realiza? Ya, el tratamiento de terapia cognitivo-conductual tiene un pilar fundamental que se llama la exposición con prevención de respuesta. Recordemos que las obsesiones son involuntarias, entonces yo no las voy a poder modificar. Es más, si uno trata de luchar contra estos pensamientos, aumentan más y ganan mucha fuerza. Entonces, esto está enfocado un poco en la psicoeducación de entender que es una obsesión, que es una compulsión, que mientras más compulsiones yo haga, va a hacer que más obsesiones aumenten, ¿no? Si yo hago más conductas repetitivas, las obsesiones que son involuntarias tienden a aumentar mucho más. Entonces, está enfocado en prevenir hacer las compulsiones, con varias estrategias, claro, ¿no? Puede ser entrenamiento en ejercicios de relajación, como le decía, la psicoeducación, conocer bien el trastorno, incluso en un ambiente de psicoterapia se puede hacer la exposición, ¿no? Con el mismo usuario directamente, guiándolo poco a poco. Entonces la planificación del tratamiento está bien diseñado. El asunto sería el acceso a ese tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que de repente reconocen, dado ahora que estamos conversando sobre ello, y dicen, bueno, yo creo este comportamiento, ¿qué hacer? ¿Cuál es el acceso que hoy tenemos para poder ir a terapia? Ya, primero tenemos los centros de salud mental comunitario en todos los distritos, hablando de Lima, a nivel de Lima y a nivel de provincias también. Entonces son los primeros niveles de atención donde nosotros podemos recurrir a un profesional para ser evaluados, para solicitar ayuda. Tanto puede ser para el tema con psicología o con psiquiatría, pero eso es nuestro primer nivel de atención a donde tenemos que llegar nosotros a solicitar ayuda, ¿no? Y luego ya de manera, según la sugerencia, las personas pueden optar por una intervención de repente en centros especializados exclusivamente para ello. Claro, recordemos que en los centros de salud mental comunitaria hay psiquiatría y psicología, ¿no es cierto? Entonces tienen varias estrategias de tratamiento. Ya si el caso es refractario, si hablamos de un TOC que no responde, entonces ahí sí ya son derivados recién a los centros especializados de salud mental. En muchos casos, la persona empieza con un trastorno obsesivo-compulsivo, pero dado que esto genera, pues está latente el nivel de ansiedad, se asocia con otro tipo de sintomatología, ¿no? ¿Cuál es el riesgo para ello? Sí, la asociación, la comorbilidad del TOC es el 50% de los usuarios va a tener otro trastorno. Puede estar asociado a trastornos depresivos, ¿no? Que frente a estos pensamientos y a estas conductas repetitivas y a un mal funcionamiento en el trabajo o en el colegio, se pueden añadir síntomas de depresión, tristeza permanente, falta de motivación para hacer las actividades, problemas para conciliar el sueño. Entonces puede desarrollar también concomitantemente un trastorno depresivo u otros trastornos de ansiedad, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico. Entonces, la mayoría de los pacientes van a tener una comorbilidad. Es importante una evaluación integral de toda la salud mental de él. Lo que nos advierte que es importante tomar en cuenta los síntomas iniciales,
¿no? No tomar en cuenta simplemente que es una costumbre o un hábito, sino que hay algunos indicadores que debemos tener en cuenta para que no comiencen los niveles de gravedad mayor. Claro, ¿no? Si ya estoy teniendo pensamientos muy recurrentes, involuntarios, que me están pareciendo ilógicos, que me están generando angustia, culpa, dependiendo del contenido, si estoy teniendo conductas repetitivas, ¿no? Que me toman bastante tiempo durante el día o me generan mucho malestar, entonces sí hay que estar atento a estos síntomas que se pueden presentar, ¿no? Doctora, ahora que hemos tenido la oportunidad de dirigirnos al público para que ellos reconozcan estos comportamientos que podrían estar presentes en ellos, ¿qué les diría usted a estas personas que hoy se reconocen con este comportamiento? Si yo ya estoy notando un cambio, ¿no? Puede ser aparición de esta sintomatología de pensamientos obsesivos, es decir, pensamientos repetitivos, involuntarios, que me generan mucha angustia y que me toman un tiempo importante en mi día, y en consecuencia también conductas repetitivas, ¿no? Que generan tal vez una disminución de estos pensamientos, pero me toman también horas o importantes en el día. Entonces es importante, primero, si yo me siento en confianza con mis familiares, pedir ayuda, ¿no? Y segundo, pedir ayuda profesional. También recuerden que este es un trastorno que tiene tratamiento. Este tratamiento puede mejorar la calidad de vida de las personas, disminuir muchísimo los síntomas y, más importante aún, si se toma tiempo, ¿no? En los síntomas iniciales nos va a ayudar mucho más. Y los padres, de pronto, que observan en sus pequeños ciertos comportamientos, ¿son signos de alerta? También, si hay cambios en las conductas de los niños, es importante tomar en cuenta, observar, conversar con ellos, porque muchas veces los padres solo lo toman como un mal hábito, ¿no? Está haciendo esto, pero ya se le va a pasar, es parte del desarrollo muchas veces por el desconocimiento, pero si ya han identificado, también es importante conversar con ellos y pedir ayuda profesional. Por lo tanto, no es un trastorno que no tenga una intervención. Es un trastorno que debe ser manejado y una persona puede tener una vida dentro de los parámetros esperados, funcional, sin mayor problema, ¿no? Teniendo un tratamiento. Por supuesto, hay mucha evidencia acerca de los tratamientos que hemos conversado, sobre la psicoterapia y sobre los psicofármacos que se puedan usar, que mejoran la calidad de vida de las personas, disminuyen muchísimo los síntomas, incluso en algunas personas los puede eliminar completamente los síntomas, ¿no? Bien, hemos tenido la presencia de la doctora Edith Figueroa, quien nos ha podido dar los indicadores para reconocer el trastorno obsesivo compulsivo y sobre todo cómo llevar a cabo el tratamiento para llevar una vida funcional. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones.